Academia CIEMAX es una entidad cuyo objetivo principal es aportar al desarrollo educativo. Lo hace a través de la entrega de herramientas que fortalecen la profesionalización de docentes, equipos directivos, asistentes de la educación y profesionales de las diferentes áreas en apoyo a los estudiantes. Esto permite perfeccionar la labor y gestión en las distintas dimensiones en la acción educativa a través de los siguientes pilares. Inclusión. Gestión pedagógica. Liderazgo. Convivencia. Preescolar. Academia CIEMAX aporta herramientas de vanguardia para el desarrollo profesional. Entregamos servicios de talleres, cursos y asesorías a comunidades educativas, apostando por la mejora e innovación para la educación en Chile, formando para transformar la experiencia educativa. Academia CIEMAX cuenta con registro AT, presencia en mercado público y registro en DIVAM. Para más información, visita www.academiaciemax.cl. CIEMAX es una editorial dedicada tanto a la creación de textos como de programas educativos que promueven el desarrollo del pensamiento crítico, fortaleciendo habilidades estratégicas. Sus principales programas son Cars Stars. Aborda en un proceso de andamiaje estrategias de forma progresiva como herramientas fundamentales para el dominio de la comprensión lectora. Piensa más. Se enfoca en el fortalecimiento de la resolución de problemas matemáticos. El programa contiene una secuencia didáctica que se ajusta a los nuevos paradigmas educativos. Focus. Contiene una secuencia didáctica de trabajo de 8 estrategias que entregan a los estudiantes herramientas que propician la metacognición y fortalecen los niveles del pensamiento en el lenguaje. Cada uno de los programas trabaja en base a la siguiente secuencia didáctica. Etapa 1. Diagnóstico. Esta instancia evaluativa permite conocer la profundidad del dominio de la habilidad, permitiendo planificar con certeza el proceso educativo. Etapa 2. Enseñanza. Esta etapa tiene como base la metodología de andamiaje, incorporando modelos de enseñanza que permitan el fortalecimiento de habilidades, para el registro de avance y ajustes a la planificación atingentes a las necesidades de los estudiantes. Etapa 3. Evaluación de cierre. Se centra en el cierre del proceso que aplica la recogida de información cuantitativa y cualitativa, permitiendo evaluar los alcances y avances para planificar los desafíos del siguiente nivel. Para más información, visita www.ciemax.cl. Hola a todos, muy buenas tardes. Todos sean bienvenidos a esta nueva sesión de talleres gratuitos que hacemos desde Academia CIEMAX y CIEMAX Editorial. Estamos muy contentos una vez más de estar aquí con ustedes, pudiendo compartir este pequeño espacio que tenemos para poder trabajar diferentes ámbitos del desarrollo docente. Estamos muy felices que nos puedan contar desde dónde se están conectando. Para nosotros es una alegría inmensa poder saber que desde todos los rincones tienen la oportunidad de acceder a esto que hacemos, a estos talleres gratuitos que tienen una duración de 1 hora, pero que tratamos de sacarle el máximo de provecho, ¿ya? El objetivo de nuestros talleres siempre es que nosotros podamos entregarles a ustedes, yo creo que sembrar como una semillita, algo que les permita a ustedes decir, desde aquí en adelante busquemos, veamos qué podemos hacer y que esto sea el inicio, ¿ya?, de un proceso de desarrollo de conocimiento que les pueda servir, ¿ya? Les agradecemos un montón a cada uno de ustedes por estar conectados junto a nosotros y sin más preámbulo, vamos a dar comienzo entonces a nuestro taller. Voy a ir un poco mirándolos desde Iquique, Casablanca, desde Talca. Muy bienvenidos todos, de La Serena, desde Viña del Mar. Desde Santiago también, un gusto que se puedan conectar. Ya somos
140 personas conectadas. Así que qué felicidad poder estar junto a todos ustedes. Entonces, damos comienzo ya a nuestro ciclo de charlas. Este es nuestro segundo taller gratuito de este trimestre, ya, donde vamos a abordar un tema que creemos que es fundamental y que está entre de lo que también generamos dentro de estos ciclos. ¿Cómo fortalecemos el desarrollo docente? ¿Qué significa la los invito entonces a revisar el objetivo de este taller y estrategias para potenciar su desarrollo profesional mediante procesos de formación y acompañamiento pedagógico. Lo que buscamos como objetivo en este taller de 1 hora es que ustedes puedan tener orientaciones para generar prácticas educativas mucho más efectivas, sostenibles y transformadoras, ¿ya? Vuelvo a repetir, este es un taller, un ciclo de charlas que nosotros tomamos 1 hora, que por supuesto que no nos permite profundizar como quisimos, pero sí que nos permite sembrar, ¿cierto? El desarrollo de formación, de capacitación, de aprendizajes, ya que les puedan servir para sus prácticas docentes. Antes de comenzar, y como ya es costumbre en cada una de nuestras charlas, lo que queremos hacer, a pesar de esta distancia y ahí este formato que estamos trabajando, es que podamos dialogar, ¿ya? El chat nos permite tener esa instancia, entonces los invito a que puedan contestar esta pregunta. ¿Cuál sienten que es hoy el principal desafío para fortalecer la práctica docente en sus contextos? ¿Ya? Los leo entonces, profes, y a cada una de las personas que está hoy día conectado. Cuéntenme, ¿cuál creen hoy que es el principal desafío para fortalecer la práctica docente en sus contextos especialmente? Y estoy atenta a sus respuestas. Los voy leyendo, profes. Volvamos a repetir la pregunta para que cada uno de ustedes pueda anotar en el chat y poder leerlos. ¿Cuál creen ustedes o sienten que hoy es el principal desafío para fortalecer la práctica docente en sus contextos? Muchas gracias, Joana. Instalar nuevos paradigmas de evaluación formativa y diversidad en el aula. Mira qué interesante. El trabajo colaborativo. Perfecto. Diseñar actividades y proyectos innovadores. Mira, tremendos desafíos que hay en los diferentes contextos. Los invito a que todos puedan participar, ¿ya? Y puedan responder a esta pregunta. Diseñar actividades y proyectos motivadores. Perfecto. Los contextos socioemocionales. Hemos tenido, yo creo que un mes con harto acontecer dentro de nuestras escuelas y de nuestros contextos. Entonces, hablar de procesos socioemocionales dentro de la escuela, sin duda, puede ser uno de los grandes desafíos. Nuevas tecnologías. Excelente, Andrea. Diseñar actividades lúdicas y motivadoras. Aula, perfecto. Conocer nuevas rutas metodológicas de enseñanza. Estupendo. Muchísimas gracias a todos los que han ido participando de este diálogo. Que la distancia no nos permita, no nos deje sin esta oportunidad, ¿cierto?, de ir conversando. Bueno, ¿por qué hablar hoy de fortalecimiento docente, ¿cierto? ¿Por qué hablar de esta herramienta? Porque la educación actualmente nos exige respuestas mucho más pertinentes, pero también flexibles y además sostenibles, ¿ya? Porque hoy día estamos enfrentando aulas que tienen un mayor proceso de diversidad y necesidades para atender distintos ritmos y trayectorias de aprendizaje. Hay un uso pedagógico de la tecnología y de recursos con un sentido didáctico que también tenemos que abordar, porque las metodologías activas promueven la participación y aprendizaje profundo, porque la evaluación formativa y retroalimentación como parte del proceso de mejora son importantes poder incorporarlas dentro de nuestra práctica constante. Porque hay una necesidad de actualizar prácticas sin perder el foco en lo esencial, que son nuestros estudiantes puedan aprender mucho más y mejor, ¿cierto?
Si se dan cuenta, todo lo que está aquí contenido en las respuestas que estamos revisando están dentro del marco de lo que cada uno de ustedes compartió como parte de lo que es prioritario en sus contextos poder trabajar desde el fortalecimiento docente. Porque fortalecer en el fondo la tarea que hacemos dentro del proceso educativo no solo es una acción adicional que vamos a poner dentro de todas las acciones que se tienen que desarrollar dentro de la escuela, sino que es una condición que es importantísima para poder sostener la calidad educativa. Y aquí quizás voy a hacer un paréntesis que es importante, porque el fortalecimiento, ¿cierto?, de los conocimientos, de la actualización de procesos de conocimientos, no solamente nos toca como una responsabilidad a nosotros como docentes, ¿cierto?, sino a todos los que somos profesionales o desempeñamos alguna tarea, alguna labor. Siempre el crecimiento en el propio desarrollo personal y profesional sobre las tareas que desempeñamos en los distintos roles que tenemos son una acción que debemos generar de manera permanente, porque de esa forma vamos sosteniendo también la trayectoria en nuestro desarrollo profesional. Entonces, esto no solamente es una responsabilidad dentro de la tarea profesional educativa, sino que es una responsabilidad dentro del proceso de desarrollo personal y profesional de cualquier persona, indistintamente desde el área que desarrolla. Pero, claro, efectivamente nosotros hoy día estamos en una charla que se enfoca hacia el ámbito educativo, que es donde cada uno de ustedes se desempeñan. Entonces, un poco hago este énfasis y esta aclaración porque muchas veces nosotros como docentes nos sentimos en un ámbito donde vemos así como la presión de estar mirando como una lupa en un proceso de evaluación de nuestra calidad docente, ¿cierto? Con constantes capacitaciones, porque la escuela es así. En el sitio donde nosotros trabajamos, ¿cierto? Hay un dinamismo. ¿Por qué es un proceso dinámico? Porque trabajamos con seres humanos, nosotros los seres humanos vamos evolucionando, ¿cierto? Vamos creciendo. Y la educación, nuestros niños han ido cambiando, socialmente hemos cambiado, y eso es un poco el llamado en el fondo a poder verlo no como una acción que haya que cumplir permanentemente dentro de la escuela, sino todos los años, en vacaciones de invierno o en el verano nos capacitamos, o donde haya un espacio dentro del año lectivo, hacemos alguna capacitación porque debemos cumplir con esa condición. No, es más que eso. Es la manera que tenemos nosotros también de sostener la calidad educativa que desempeñamos y de también sostener el proceso educativo para tener más herramientas para poder enfrentar estos cambios y este dinamismo que tiene la educación, ¿sí? ¿Qué buscamos en esta sesión específicamente? Explorar cómo la formación continua y el acompañamiento pedagógico, ojo ahí, importante ese paréntesis, el acompañamiento pedagógico puede potenciar el desarrollo profesional de un docente, ¿cierto? Favoreciendo prácticas educativas mucho más efectivas y sosteniendo también un proceso que favorece la calidad educativa de los niños y también la hacen una acción transformadora. ¿Ya? La excelencia educativa no se va a alcanzar solo con un compromiso individual, con que un profe o una profesora se ponga la camiseta en el fondo con los cambios o con la innovación que quiera hacer, tal cual como lo veíamos en nuestra charla anterior, sino que va a requerir el aprendizaje profesional reflexivo y con apoyo continuo de una comunidad, ¿ya? Por lo tanto, durante esta hora que vamos a estar trabajando, vamos a revisar diferentes focos formativos, señales de impacto, modelos de acompañamiento y recomendaciones prácticas, ¿ya? Para sus instituciones y para ustedes, equipos docentes, para que sepan también cómo se están orientando estos procesos dentro de sus escuelas, ¿ya? La ruta de trabajo, tal cual ustedes lo vieron en la ficha, son 2 módulos. Vamos a ver la formación docente para la innovación y la calidad educativa, y vamos a trabajar también el acompañamiento pedagógico como motor de transformación. Vamos a transitar por 4 temas dentro de estos 2 módulos. El fortalecimiento docente sigue siendo una acción estratégica dentro de las escuelas, cómo la formación, qué tipos de competencia y qué tipos de formación generan realmente un impacto dentro, o cómo generan ese impacto ya dentro de la escuela,
la importancia del acompañamiento, cómo se sostiene la mejora pedagógica en la práctica, porque muchas veces lo que vemos dentro de los procesos formativos que ocurren dentro de la escuela es que tenemos la capacitación y posterior a la capacitación a veces parece ser inviable lo que vimos dentro de esta capacitación, poder aplicarlo dentro de la escuela, ¿cierto? O dentro de mi propio contexto. Entonces, ¿qué hace que podamos sostener en el fondo todo esto que hemos aprendido? ¿Ya? Eso tiene que ver con las prácticas de acompañamiento. Y las proyecciones, que podamos ver ciertas preguntas, consejos o prácticos, oportunidades para poder llevar a la acción lo que hoy día vamos a revisar, ¿ya? La meta es que ustedes, terminando esta sesión, se queden con la sensación de que cuando formación no solamente hablamos de capacitar por capacitar, ¿ya? Sino que lo que esperamos es poder generar condiciones para que la práctica docente pueda evolucionar, pueda ir más allá, se pueda transformar, pueda innovar, ¿ya? Así que hacia allá apuntamos. Entonces, ya con nuestro contexto armado, profes, comencemos con nuestro primer módulo. Veamos la formación docente para innovación y calidad educativa, ¿ya? Enfoquémonos en que actualizar la práctica docente va a implicar hoy día fortalecer competencias, ver desafíos que son reales y mirar con evidencias el impacto que tiene el hecho que nosotros miremos estas oportunidades de formarnos de manera constante con la profundidad que lo requiere, ¿sí? Entonces, revisemos. Primero, la primera pregunta que se nos viene es un poco ¿qué competencias resultan hoy imprescindibles para poder mirar el trabajo que desarrollamos hoy día dentro de la escuela? ¿Ya? Y ojo, cuando hablamos de no esperamos que mirar así como tener una mirada hacia la suma de tareas que desempeñamos, sino a la parte en que de aquellas capacidades que podemos desarrollar o habilidades que podemos desarrollar para poder fortalecer el proceso de enseñanza que estamos desempeñando en nuestras aulas, ¿ya? Entonces, las competencias que hoy día son imprescindibles que podemos observar dentro del proceso educativo es tener una planificación centrada en el aprendizaje y no solo en la cobertura. Y esto es tema, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la cobertura curricular es imprescindible dentro del proceso educativo, pero no siempre las condiciones en las cuales vamos abordando el proceso educativo en las diferentes áreas nos los permiten, ¿ya? Por lo tanto, tener esta competencia de poder mirar una planificación de clase o un proceso educativo donde podamos poner al servicio el aprendizaje, ¿ya? Pero que adicionalmente permita avanzar en la cobertura curricular de manera eficiente, es una competencia que debemos desarrollar, ¿cierto? La evaluación formativa y la retroalimentación útil para ajustar, ¿ya? Este es un temazo, porque todavía, a pesar de que ya llevamos tiempo con el decreto 67 ya dentro de los procesos de evaluación instalados dentro de la escuela, aún todavía nosotros podemos revisar o ver prácticas que están en la delgada línea entre revisar y corregir y retroalimentar. Todavía cuesta en el fondo ver cuál es la diferencia ya de una retroalimentación que es a tiempo, una retroalimentación que es efectiva sobre cuando estamos revisando y corrigiendo, ¿cierto? El proceso educativo que están generando nuestros estudiantes. Y como también desde la evaluación formativa, los datos que eso nos arroja, las decisiones que vamos tomando para poder seguir avanzando. Y esto conecta directamente con el punto que revisamos inicialmente, esta planificación centrada en los aprendizajes. La gestión de la diversidad y la respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje. Hoy día tenemos aulas tremendamente diversas y el desafío aumenta cuando tenemos nuestras salas de clases con 43 estudiantes, 45 estudiantes, ¿cierto? Por lo tanto, eso requiere que podamos tener una gestión de la diversidad diferente a como nosotros conocíamos, ¿cierto?, las salas de clase y dentro del contexto en que nosotros fuimos educados. Dentro del contexto donde nosotros fuimos educados, las diferencias eran algunas, ¿cierto? No salían así como dentro del ámbito que
que estaba como preestablecido. Hoy día nuestras aulas son tremendamente diversas. Y claro, para esa diversidad no solamente nosotros tenemos que saber gestionar, sino que tenemos que ayudar a que nuestros estudiantes también la gestionen, porque no solamente yo tengo que trabajar con esa diversidad, sino que los compañeros, ¿cierto?, dentro de esa sala de clases tienen que saber cómo abordar esa diversidad, cómo relacionarse con esa diversidad. Y eso sin duda es un alto desafío, ¿cierto? El uso pedagógico de recursos y tecnologías con propósito. Hoy día inauguramos este año educativo con esta ley de convivencia, ¿cierto?, que habla sobre el uso de los celulares, ¿cierto?, dentro de la sala de clase, y con eso también el uso de otros elementos tecnológicos como el tablet, ¿cierto?, y el computador. Pero hoy día, ¿cierto?, lo que nos dice esta ley y la forma en que se debe regular es que no queremos que el teléfono salga de la sala de clases porque hay un contexto que es complejo en los estudiantes, sino que queremos que el uso de estas herramientas tecnológicas estén enfocadas, ¿cierto?, hacia un uso pedagógico de este recurso. Y no solamente del teléfono, que hoy día es el que está un poco dentro de lo más así como directo ya en la contingencia, sino que de todas las tecnologías que tenemos a disposición. Hoy día sabemos que la inteligencia artificial, el acceso que tienen los estudiantes así como al internet, a las redes sociales, ya son parte de este desarrollo digital y tecnológico, el cual tenemos que darle este enfoque pedagógico y educativo para poder trazar ese camino, ¿ya?, para este crecimiento, ¿cierto?, dentro de los aprendizajes. El trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión sobre la propia práctica. También es un temazo, porque por lo general nos cuesta trabajar de manera colaborativa, pero en base a mi experiencia y el trabajo que me ha tocado hacer con diversas escuelas, no hay un rechazo al trabajo colaborativo entre docentes porque sí, sino porque los tiempos son acotados. Entonces, al haber tiempos acotados, tenemos pocos espacios de encuentro donde podamos, en el fondo, hacer un trabajo colaborativo real y no esta acción coordinada, así como de repartición de tareas, ¿ya? Porque el trabajo colaborativo tiene esta situación en cuanto a la reflexión también que tenemos que hacer de nuestras propias prácticas. Y las metodologías que promueven participación, comprensión y autonomía, ¿sí? Hay un sinfín de metodologías que hoy día nos permiten, ¿cierto?, desde el proceso educativo que desempeñamos en la sala de clases, poder enfrentar estos ámbitos de desarrollo en nuestros estudiantes. Entonces, la primera reflexión, y para que puedan ustedes seguir dialogando dentro del chat y comentándonos, es que si tuvieran que priorizar una sola de estas competencias para fortalecer este año en particular, estamos en abril, ¿ya? Entonces, es pensar así como a largo plazo. ¿Cuál elegirían? La planificación, evaluación formativa y retroalimentación, gestión de diversidad, uso pedagógico de recursos y tecnologías con propósito, el trabajo colaborativo o las metodologías que promueven participación. ¿Cuál de ellos ustedes elegirían? Sé que ya muchos lo tienen definido, porque cuando pusimos la primera pregunta que refería así como ¿cuál creen ustedes que es la necesidad prioritaria dentro de sus contextos? Muchos de ustedes ya lo tenían claro, entonces de seguro vamos a poder leer gestión de la diversidad, metodologías que promuevan la participación, comprensión y autonomía. Perfecto, trabajo colaborativo, gestión de la diversidad. Perfecto, trabajo colaborativo entre docentes también. Estupendo. Perfecto. Oye, veo harto el que ustedes me puedan decir que el trabajo colaborativo y la reflexión sea una de las competencias que creen que es importante priorizar o fortalecer dentro del año. La evaluación formativa, gestión de la diversidad, perfecto. Evaluación formativa, planificación centrada en el aprendizaje, estupendo. Comprensión, perfecto. Metodología que promueva la participación, comprensión y autonomía. Excelente.
Súper, muchas gracias a cada uno de ustedes. O sea, están súper claros cuáles son, ¿cierto?, las competencias para fortalecer durante este año, si es que tuviésemos que priorizar alguna. Y eso es importante, porque es parte de la reflexión propia de la práctica que desarrollamos. Entonces, es interesante que la puedan identificar y que cada uno de ustedes hoy día dentro de esta conversación puedan gestionarlo, ¿ya? Veamos, de la capacitación aislada al aprendizaje profesional efectivo, ¿ya? Porque la formación docente genera más valor cuando se dialoga con la realidad del aula. Uf, desde este lado les digo que es súper complejo, porque efectivamente ustedes están ahí, de cara a la realidad diariamente, y cuando uno trabaja desde este lado, desde la formación docente, ¿cierto?, y que me ha tocado, he tenido el beneficio ya y la oportunidad de poder conocer la práctica docente en diferentes aulas dentro del país, ya, y también tuve la oportunidad de conocerla fuera de Chile. Es difícil en el fondo cuando uno hace procesos formativos poder llegar a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes están constantemente viviendo diferentes realidades dentro del aula, ¿ya? La capacitación en el fondo se debilita en el impacto cuando genera acciones que son genéricas y demasiado amplias, ¿cierto? Cuando hay un exceso de teoría sin ejemplos aplicados, cuando hay una capacitación que se desconecta del diagnóstico institucional y cuando hay ausencia de seguimiento o acompañamiento posterior. Y ese es un elemento que es clave. Lo que pasa aquí dentro de estas horas que estamos capacitando, ¿cierto? Y que estamos trabajando y que estamos aprendiendo, lo mismo ustedes en cualquier contexto que lo hagan, si lo hacen de manera autónoma, de manera e-learning, de la manera en que lo desempeñen en el proceso de capacitación y aprendizaje, si hay una ausencia de seguimiento o acompañamiento, o si sentimos que es una práctica muy teórica que no me hace una bajada a mi realidad, efectivamente ese proceso va a tener un impacto muy débil. Lo que va a fortalecer el impacto de las capacitaciones que realicen va a estar en el foco en las necesidades reales del establecimiento. Es importante, y por eso trabajamos inicialmente las preguntas, es que ustedes tengan claro cuáles son los desafíos. Sabemos que los desafíos en la escuela son muchos, ¿ya? Pero es importante saber por dónde vamos a priorizar, porque por donde vayamos a priorizar, la claridad va a ser los primeros pasos del recorrido que vamos a generar, ¿ya? Y es lo que también va a generar el que responda lo que estamos viendo dentro de la capacitación a esa necesidad que nosotros estamos estableciendo. Herramientas que sean concretas y que sean transferibles a la práctica. Cuando una capacitación no nos permite eso, no fortalece el impacto que esperamos para la sala de clase. Un modelamiento con casos y espacios de reflexión y una continuidad de monitoreo y acuerdos de mejora. Porque no siempre cuando tenemos más horas de formación va a significar que vamos a tener un impacto mayor, ¿ya? La diferencia la va a marcar siempre en una capacitación, en un proceso de formación que nosotros hagamos, la pertinencia, ¿ya?, de lo que estamos haciendo. Entonces, eso es fundamental. Cuando ustedes puedan revisar algún programa de capacitación o tengan la oportunidad de dialogar previamente, ¿cierto?, con quienes van a generar la capacitación, que estos puntos que fortalecen el impacto que ustedes esperan de que se genere de esa capacitación estén ahí, ya que los puedan resolver previo a que ésta se pueda ejecutar, ¿ya? ¿Qué señales muestran que una capacitación sí está funcionando? No es que los profes se sienten bien, que ha sido entretenido, que ha sido un momento así como agradable, sino que la importancia de cómo se transfiere esta práctica, ¿ya? Cuando nosotros vemos posterior una capacitación que las planificaciones son mucho más claras, son coherentes, están alineados con los objetivos de aprendizaje, esta capacitación, la capacitación que hicimos, por ejemplo, en apropiación curricular, sí tuvo sentido, ¿ya? Cuando vemos mejor selección de estrategias o recursos o instrumentos de evaluación, es porque esta capacitación que trabajamos en Decreto 67 sí tuvo un impacto, ¿cierto?, dentro de mi práctica docente. Si vemos la retroalimentación más específica y útil para los estudiantes, sí, esta capacitación que vimos en retroalimentación efectiva, sí tuvo ese impacto. Mayor seguridad pedagógica para tomar decisiones, importantísimo.
Cuando yo hago una capacitación, no busco coleccionar así como la certificación que me están dando, sino que yo sentirme con mayor seguridad para poder tomar decisiones sobre el aula. Finalmente, eso es lo que busca tener un proceso de formación. Y además que haya más coherencia entre lo que uno enseña y lo que se practica y lo que se evalúa, ¿ya? Entonces, si hoy día ustedes pensaran en retrospectiva, evaluar las capacitaciones que han desempeñado, así como a lo largo de toda su trayectoria docente, quizás algunos con más años u otros, eh, ¿creen que realmente ha habido un impacto en la práctica docentes que tienen? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que debemos hacernos, ¿ya? Consejos prácticos, ya, para poder en el fondo velar que el proceso de capacitación que estamos haciendo está teniendo un impacto, es medir la transferencia con evidencias simples, ya, en cosas que hacemos de manera cotidiana nosotros los profesores, en las planificaciones, en la observación de aula, con instrumentos, con productos que puedan hacer nuestros estudiantes o con acuerdos que podamos seguir. ¿Ya? Si podemos evidenciar esas acciones que vimos dentro de esta capacitación en las acciones cotidianas, es porque está teniendo, esa capacitación tuvo un impacto, ¿ya? Veamos un ejemplo del impacto cuantitativo, ¿ya? Estos son datos, ¿ya? Que les permita a ustedes tener la claridad de que podemos medir en el fondo cuando una capacitación está teniendo impacto o no, y no hacerla una acción aislada dentro de la tarea que se desempeña dentro del proceso educativo dentro de una escuela, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos sobre la planificación con mayor coherencia, podemos medirla en porcentaje mirando que, por ejemplo, al inicio, antes de hacer la capacitación, por ejemplo, lo que se alineaba entre objetivo, actividad y evaluación, tenía un 48% de certeza en las planificaciones que entregaba el profesor o en mis propias planificaciones que yo puedo ver. Ya, pero una vez realizo la capacitación, puedo observar que hay una mayor alineación en esos elementos y aumenta ese porcentaje, que en este caso serían, como se grafica ahí en el ejemplo, un 82%. Cuando hay un cumplimiento de acuerdos pedagógicos, cuando hay una aplicación de prácticas definidas como un foco, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que antes de esta capacitación que hicimos de estrategias para la resolución de problemas, de conflictos, ¿cierto? Teníamos un 50% de poder sostener los acuerdos que se llegaban dentro del proceso de convivencia escolar, para poder solucionar los conflictos de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y posterior a la capacitación nos damos cuenta que hemos logrado sostener los acuerdos de nuestros estudiantes, nuestros apoderados, de la comunidad en general, en un 85%, ¿ya? Esas son formas en que nosotros podemos ver de manera cuantitativa el impacto que está teniendo una capacitación. Por lo tanto, lo que finalmente esperamos que se queden como con idea central es que la capacitación no debe ser, o la formación docente no debe ser una acción azarosa, sino que tiene que ser una acción que la veamos como una medida estratégica. Nos formamos para poder generar un mayor impacto en los procesos educativos de nuestros estudiantes. ¿Y cómo medimos que ese impacto está teniendo resultado? En elementos que tienen que ver propios con la gestión educativa que estamos desempeñando y el por qué hemos elegido, ¿cierto?, aquella capacitación o formación, ¿ya? Y así avanza el tiempo. Ya tenemos, vamos ya a nuestro segundo módulo, donde vamos a revisar sobre la importancia del acompañamiento pedagógico como motor de transformación, ¿ya? Porque la formación pedagógica, ¿cierto?, va a abrir posibilidades, pero cuando este proceso formativo está acompañado, está sostenido, ¿ya?, dentro de la práctica diaria que se desempeñamos en nuestra tarea profesional, ¿cierto? Ayuda con mayor facilidad a que estos cambios se implementen, ¿ya? Y que queden situados dentro de la práctica de manera constante. Las cosas que van sucediendo en la escuela son de un cambio radical. Yo puedo tener planificado algo de manera muy exacta, muy clara, ¿cierto? Pero pasó cualquier evento que pudo haber sucedido y esta planificación cambia, ¿cierto? Y eso genera frustración
Por lo tanto, el acompañamiento sostenido desde los equipos directivos hacia los docentes y entre los docentes como pares es fundamental, ¿ya? Para que podamos, en el fondo, instalar estas prácticas. Y aquí un elemento importantísimo, ¿ya? Porque acompañar no es supervisar, ¿ya? Muchas veces cuando se gestiona el proceso de acompañamiento para un docente, cuando una persona, ya sea externa o parte del equipo directivo, se instala al final de la sala, ¿cierto? Y va tomando notas, así. Y vemos que va llenando cosas y que mira atentamente, ¿cierto? Nos genera un poco así como de temor, ¿sí? Y la primera reflexión que tenemos que hacer es por qué nos genera temor, ¿cierto? El acompañamiento. Quizás nos genera temor porque dentro de los procesos evaluativos, ¿cierto? Hemos visto o hemos crecido con la evaluación dentro de un ámbito que es punitivo, que es castigador. Si alguien va a la sala a ver mi propia práctica, ¿cierto? Cómo estoy desempeñando mi clase, ya sea que va un colega porque va a ver cómo lo hago para poder recoger estrategias, ¿ya? O va parte del equipo directivo, o se contrata a alguna entidad para que nos pueda acompañar, ¿cierto? Dentro, en una asesoría, lo primero que identificamos es como este rechazo, ¿ya? Y lo que debemos tratar de instalar dentro de las escuelas es que acompañar no significa que yo estoy supervisando que tú lo estás haciendo bien o mal. Lo que estamos identificando son cuáles son los elementos que debemos fortalecer y cómo los debemos fortalecer, ¿ya? Respecto a la práctica que estamos desempeñando. Y eso es una acción de retroalimentación profesional, porque no estimamos decirle al otro que está equivocado, ¿ya? Lo que estimamos a partir de eso es poder decir cómo podemos mejorar aquella práctica o cómo podemos fortalecerla desde la mirada o la experiencia que pueda tener la persona que está acompañando. E incluso cómo poder destacar esa acción y hacer que se pueda replicar para otros colegas, ¿cierto? La práctica que se está desempeñando dentro de la sala de clase. El acompañamiento pedagógico se tiene que entender como una mejora, ¿ya? Y que cuando se instala, lo que genera es un crecimiento profesional. Por lo general, nosotros esperamos, o tiende a suceder, no solamente en el contexto así como educativo, tiende a suceder que esperamos a que la persona cometa muchos errores, ¿cierto? Para poder decirle, oye, esto está mal, ¿cierto? En vez de ir acompañándola dentro del proceso y ir diciéndole, ojo aquí, mira, yo te recomiendo que lo puedas hacer así, estar ahí en el fondo previo a que puedan suceder un montón de cosas. Entonces, y esta misma mirada es la que nosotros tenemos que ver cuando retroalimentamos a nuestros estudiantes dentro del proceso educativo, ¿sí? Es una mirada de crecimiento. No retroalimentamos para poder encontrar el error, retroalimentamos para que ellos puedan crecer, ¿cierto?, dentro de sus aprendizajes. ¿Ya? El acompañamiento pedagógico, como dice bien ahí, busca mejorar la enseñanza a través del apoyo de un otro, ¿ya? Situado como una observación con foco formativo, análisis de evidencias, retroalimentación, una reflexión que sea conjunta, ¿ya? Donde posterior a lo que yo observé, lo que pude registrar sobre cuáles son los indicadores para una práctica educativa de calidad, podamos decir qué pasó, cómo crees que podemos mejorarlo, ¿ya? ¿Cuáles son elementos que son importantes de esto? Una observación de aula con foco definido, ya tener claro los indicadores de lo que vamos a observar, ¿cierto? Lo que vamos a acompañar, una retroalimentación que sea breve, clara y accionable. No que me diga así como, no, esto está mal, esto tienes que corregir, esto te faltó. No, tiene que ser clara en decir cómo lo podemos mejorar y cómo transitamos para la siguiente clase para poder instalar, ¿ya? Aquellas mejoras. Una coplanificación o ajustes en conjunto y el seguimiento de compromisos que son concretos, ¿sí? Voy a leerlos un poquito en el chat. Dice ahí, ¿qué área, comentario o sugerencia consideran esencial para aportar desde el rol de la unidad técnica hacia el docente acompañando en el aula?
hay muchas, el área, a ver, inicialmente lo que nosotros tenemos que tener claro es cómo vamos cuáles son los elementos o los focos que queremos trabajar con nuestros profesores. Porque hay focos que están dentro de la didáctica, hay focos que están dentro de la gestión pedagógica, ¿ya? Pero lo fundamental es poder nosotros como equipos directivos tener herramientas para poder observación pertinente de aquellos elementos que queremos mejorar dentro de la práctica de nuestros docentes o de la gestión pedagógica, ¿ya? Entonces, lo fundamental es poder tener marcos claros del proceso de retroalimentación, ¿ya? De la construcción de indicadores que son claros sobre las prácticas que queremos observar para ser mejoradas y la manera en que las vamos a retroalimentar para que de esa forma sea un acompañamiento efectivo, ¿ya? Para el equipo de docentes que queremos hacer. Muchas gracias, Lucía, por tu pregunta. ¿Qué formas de acompañamiento fortalecen más la práctica docente? No hay un modelo, ¿ya? Como lo estás explicando ahora, pero sí tenemos principios que van a aumentar el valor formativo. Observaciones de clases con focos definidos y retroalimentación posterior. ¿Qué estoy observando en esta clase? ¿Estoy observando los procesos didácticos, la metodología que se aplica, o estoy observando la transposición didáctica de la gestión pedagógica previa que realizó el profesor? ¿Sí? Eso es importantísimo, tener bien claro lo que queremos observar para ver qué es lo que vamos a retroalimentar en una acción de mejora, ¿ya? Las mentorías entre pares, compartir estrategias y resolver desafíos que son reales y que muchas veces compartimos en la cotidianidad es importantísimo, ¿ya? Por lo tanto, si podemos hacer un trabajo que sea entre pares o una construcción de una comunidad, ¿cierto? De retroalimentación o de mentorías dentro de la escuela, es una acción que es importante, que tiene un gran impacto, ¿ya? Sobre la mejora educativa. Muchas veces en la origen de lo que es la escuela, yo estoy preocupada de mis planificaciones, de entregar mis evaluaciones a tiempo, que tengo cuando soy profesor jefe, de las situaciones que están ocurriendo dentro de mi curso, que tengo citado un apoderado. Entonces, eso hace que construyamos especies de trincheras alrededor nuestro, ¿cierto? Y donde las prácticas que hacemos quizás tremendamente efectivas y que han dado resultado con los estudiantes que estoy trabajando, podrían ir, ¿cierto?, en beneficio de otros docentes para que puedan construir o mejorar ciertas prácticas. Pero no permitimos que ese tiempo pueda ocurrir, ¿ya? Un análisis colaborativo de planificaciones, clases o evidencias de aprendizaje. Cuando construimos planificaciones ya dentro de ciclos educativos, por ejemplo, una planificación que está de manera colaborativa, construida entre los profesores que hacen lenguaje y comunicación entre primero y cuarto básico, es una planificación que va a tener una intención hacia la trayectoria educativa que ese ciclo tiene de manera pertinente. Por lo tanto, vamos a ir en búsqueda de objetivos que queremos construir de manera transversal, ¿cierto? Pero que también van a tener una evidencia hacia las necesidades de nuestros estudiantes de manera particular, ¿ya? Comunidades profesionales que puedan construir criterios compartidos y aprender en conjunto, ¿ya? Un consejo práctico para poder ver el proceso de acompañamiento es que tenga un efecto focalizado, ya con pocos aspectos claves. No nos pongamos tantos indicadores para poder observar, sino que pongamos aquellos que son claves y que creemos que debiesen ser diferenciadores en la mejora de la práctica docente que queremos generar y que nos puedan permitir tener evidencias concretas y que además se proyecten en el tiempo. ¿Qué modalidad creen ustedes entonces que le haría sentido hoy día a su institución? ¿Ya? Les dejo esa pregunta para que vayamos reflexionando.
¿Qué cambia cuando hay un acompañamiento sistemático? Yo entiendo que dentro de las escuelas los equipos directivos o el planteamiento de este trabajo colaborativo a veces es muy complejo, porque lo que termina sucediendo es que los tiempos son muy acotados. Por lo tanto, iniciamos un primer semestre donde comenzamos a acompañar o nos proponemos acompañar este año o generar un sistema en el cual trabajemos de manera mucho más colaborativa. Sin embargo, nos cuesta sostenerlo en la trayectoria. El impacto que tiene el poder sostener el acompañamiento de manera sistemática sobre la persona que tú estás acompañando, sino que va a fortalecer la capacidad pedagógica e institucional, ¿ya? En la práctica docente, cuando hay un acompañamiento sistemático, hay mayor reflexión sobre las decisiones pedagógicas. Hay ajustes que son mucho más rápidos porque podemos dialogar, porque yo estoy viendo algo que quizás en la situación de aula que uno tiene que enfrentar no alcanza percibir, ¿cierto? Pero si un otro me está acompañando, está observando, nos permitimos hacer esos ajustes rápidos y son más pertinentes para la enseñanza. Hay más claridad sobre los criterios y foco de mejora y hay una retroalimentación que se traduce en una acción, ¿ya? Cuando tenemos la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con un equipo colaborativo dentro de la sala de clase, donde hay una educadora diferencial o una psicopedagoga, donde estoy yo como profesora de aula, un asistente de la educación, ese trabajo colaborativo que se observa, que nos retroalimentamos, que trabajamos en conjunto, que es un acompañamiento entre nosotros y no una asistencia, ya es lo que genera un gran impacto. Y para la institución este proceso lo que genera son criterios compartidos entre los docentes. Y eso es importante porque a veces lo que nos pasa en las escuelas, y sobre todo en las escuelas que son muy grandes, que nos cuesta aunar criterios, ¿ya? Para los docentes y los equipos directivos sobre lo que queremos ya establecer. Hay una mejor coherencia entre planificación y implementación de la evaluación, más colaboración profesional y aprendizaje entre pares y una cultura de mejora continua con foco formativo, ¿ya? Y aquí lo importante es nosotros también hacer derribar en el fondo creencias, ¿ya? Y también los que somos responsables en acompañar, ya tenemos que hacer que esas creencias se derriben, porque acompañar no es controlar el trabajo, ¿ya? Del docente que está en aula. Acompañar no es poner en tela de juicio la labor del docente, ¿sí? Que está en aula. Acompañar es ayudar a que la mejora ocurra con más claridad y que ésta se pueda sostener en el tiempo. Por lo tanto, el acompañamiento requiere de las partes, de la parte de quien observa y de la parte de quien está observado, derribar así como los escudos que ponemos a veces dentro de estos procesos para tener la apertura, para poder retroalimentarnos de manera adecuada, instalar esta situación de aprendizaje constante en comunidad y que de esa manera podamos sostener estos cambios, porque si no terminan siendo acciones que son marginales, que quedan en eso, en una acción que se hizo de manera aislada y que no tuvo ningún impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes y asimismo ningún cambio ya en la institución, ¿ya? La combinación de generar mayor impacto ya entre la formación y el acompañamiento es fundamental. Ya cuando se articula el proceso de formación, cuando entregamos marcos, herramientas y estrategias pedagógicas, y eso lo podemos, le podemos dar continuidad con un acompañamiento sostenido, ya sea durante un semestre. Lo que va a permitir es ayudar a transferir, ajustar y sostener lo aprendido en el contexto. Una capacitación que es aislada sin que se pueda en el fondo hacer una continuidad de acompañamiento, ya sea por la misma institución que capacitó o el equipo directivo, ya que tenga la capacidad de poder ver cómo lo que se trabajó en esta capacitación sobre estas herramientas, sobre estas estrategias, se están instalando dentro de la práctica docente y el seguimiento de esa instalación va a generar sin duda un impacto que va a ser mucho más visible, consistente para el establecimiento.
porque no se trata de que solamente vayamos a capacitar, ¿cierto? O nos capacitemos dentro del contexto aula, sino que lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que el aprendizaje profesional se traduzca en una mejora pedagógica que sea real, ¿ya? Veamos cómo hacemos el seguimiento, ¿ya? Y la gestión de logro, porque la idea de este proceso no es que yo hable y sea finalmente como el padre Gatica, ¿cierto? Que estoy aquí hablando de la importancia de generar situaciones prácticas en una capacitación y que no les entregue ninguna herramienta. Entonces veamos cómo le damos valor a la acción formativa cuando se incorpora un ciclo institucional de mejora y no cuando lo hacemos como una acción aislada. Primero tenemos que ver, como les dije inicialmente, cuando vimos el apartado de capacitación, cómo instalamos una formación de manera eficiente, cuál es el foco que queremos enfrentar. Sabemos que son múltiples, pero tenemos que tener la claridad de por dónde vamos a priorizar, ¿sí? Y que esa priorización nos permita tener una ruta de continuidad, ¿cierto? Entonces, importantísimo primero precisar qué prácticas se requiere fortalecer en el aprendizaje de nuestros estudiantes por parte de los docentes. Establecer líneas bases, levantar un indicador inicial y una evidencia de partida. Tenemos que decir, perfecto, nosotros queremos observar, nos damos cuenta que hay dificultades en el proceso de retroalimentación. Las retroalimentaciones no son efectivas porque eso se logra observar en los resultados de las evaluaciones sumativas que se siguen sosteniendo con la cantidad de porcentajes de estudiantes que no aprueban posterior a haber hecho todo el proceso de evaluación formativa, ¿sí? Por lo tanto, nuestro foco va a ser la retroalimentación, ¿sí? ¿Qué líneas de bases vamos a generar? ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? Vamos a establecer un sistema de retroalimentación a partir de 4 condiciones. Retroalimentar en 4 momentos: la tarea, la persona, el proceso, ¿ya? Y la autorregulación. Vamos a establecer esos focos y esos son nuestras líneas de bases que vamos a trazar para poder ver cómo mejoramos los procesos de retroalimentación y que los vamos a capacitar y que posteriormente vamos a ver cómo se van instalando. Una vez que se capacita, que logramos el foco de capacitación que estimábamos con estrategias para una retroalimentación que sea efectiva, ¿cierto? Comenzamos el proceso de monitoreo. Nosotros tenemos el programa por el cual se hizo la capacitación, tenemos los elementos de base, aquellos ejemplos que se estructuraron, ¿cierto? Las actividades que se desarrollaron, entonces a partir de eso observamos cómo esta acción que se trabajó dentro de la capacitación se adapta, ¿cierto?, a mi situación real y concreta de clase. ¿Podemos implementarla de la misma manera en que se capacitó o debemos adaptarla a nuestra realidad? ¿Cuáles son los elementos que tomamos? ¿Cuáles son los elementos que descartamos? Observemos cómo se implementa, recogemos esos datos y vemos cómo seguimos avanzando, ¿sí? Una vez que logramos observar en una primera instancia, analizamos y ajustamos. Perfecto. Hemos logrado que de los 20 profesores que se capacitaron en nuestra escuela sobre una retroalimentación efectiva, ¿ya? 10 de ellos han logrado instalar al menos 2 de los elementos para poder retroalimentar efectivamente, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hacemos con los otros 10 que todavía no han instalado ni siquiera uno de los elementos de retroalimentación efectiva? ¿Cómo los seguimos acompañando? ¿Qué decisiones tomamos? Ya no entramos nosotros a la sala de clases y mejor hacemos un proceso de mentoría. Estos 10 que ya implementaron, ¿cierto?, estos elementos de la retroalimentación, van a trabajar con una mentoría con los docentes que no han instalado y de qué manera ellos les ha facilitado el poder integrarlos en su proceso educativo, ¿ya? Y esta es nuestra cuarta fase, que es analizar y ajustar, ¿sí? Herramientas de seguimiento: observación en aula, revisión de planificaciones, rúbricas e instrumentos, ¿ya? Que nos permitan tablas, que nos permitan identificar, ¿cierto?, cuáles son los elementos que estamos observando, acuerdos y seguimientos y reportes de avance. Ya la capacitación va a ganar un valor institucional cuando entra en este ciclo de seguimiento. Se implementa, se monitorea, se analiza y se traduce en un logro, ¿ya?
¿Por dónde empezar? Nuestras recomendaciones son: primero diagnostiquen, vean cuáles son las necesidades formativas reales antes de diseñar un plan de acción. Dialoguen con sus profesores, vayan a la sala a observar, observen los datos que tienen sobre las evaluaciones de los estudiantes de su escuela. Prioricen pocos focos. Se van a encontrar seguramente que hay una gran diversidad de focos. Algunos focos van a ser diferentes al del primer ciclo básico, con el segundo ciclo básico y la enseñanza media, ¿ya? Pero prioricen, busquen lugares comunes, prioricen, sean estratégicos y coherentes con los desafíos que tiene el establecimiento. Vinculen la formación con problemas concretos del aula o de la gestión pedagógica. Eso es tremendamente importante. Y para eso, en el fondo tenemos que tener este diagnóstico bastante claro. Completar la capacitación con seguimiento y observación o espacios de reflexión. Si no tenemos el tiempo para poder hacer el seguimiento en nuestra escuela, ha sido unos meses o por lo general este ha sido un semestre complicado, busquemos las instancias. El Consejo de Profesores, que es en junio, nos capacitamos en diciembre del año pasado. ¿Ya? Lo planificamos cuando empezamos marzo, tratamos de implementarlo durante marzo, abril, mayo, junio, último consejo de profesores. Veamos, reflexionemos de la capacitación que hicimos en enero, qué pudimos tomar, qué pudimos aplicar, por qué no lo pudimos aplicar, qué podemos hacer para poder implementarlo. ¿Nos faltó algo? ¿Sí? Esos son espacios de reflexión cuando los tiempos están acotados y cuando quizás el seguimiento se hace complejo para los equipos directivos. Monitorar cambios con evidencias simples y útiles para tomar decisiones, ¿ya? Clave es avanzar en pocos focos con profundidad antes que abordar muchas temáticas sin seguimiento y sin transferencia real, ¿ya? Profes, preguntas que se deben hacer para proyectar la mejora quedan a disposición en el material que va a estar para ustedes. Generen una buena conversación, ¿ya? Lo que necesitamos es transformar las oportunidades en acciones concretas, ¿cierto? Entonces, estas preguntas quedan a disposición para que ustedes puedan dialogar con su comunidad, ya tengan espacios para poder recoger intereses, necesidades y focos de conversación que pueden tener los docentes en su escuela, las asistentes de la educación, las educadoras diferenciales. Vean cuáles son los elementos que son comunes, ¿cierto?, dentro de esas conversaciones y puedan establecer metas para poder lograr ese cambio profundo que esperan y que estiman, ¿sí? Para fortalecer a los docentes es fortalecer la calidad educativa, profe. La excelencia de la educación va a requerir una formación que sea pertinente, acompañada, sistemática, colaborativa, ya una mirada que sea institucional para una mejora continua, ¿sí? Para finalizar, profes, esta sesión, que siempre se nos hace muy cortita, es que les dejo esta pregunta, ¿ya? A partir de lo que revisamos en esta sesión, en este taller, ¿qué brechas identifican en su institución? ¿Y qué información adicional sería clave para avanzar en un plan de fortalecimiento docente mucho más efectivo? ¿Ya? Los invito a hacer esta reflexión, a que la puedan compartir en el chat si así lo quieren, y los invito también a que puedan contestar nuestra encuesta. Nuestra encuesta es una herramienta, un instrumento que es tremendamente valioso para que nosotros podamos ir mejorando también y creciendo en lo que hacemos. Buscamos seguir escuchándolos para poder generar estas instancias mucho más fortalecedoras para la práctica que ustedes hacen, ¿ya? Así que nada, por mi parte agradecerles nuevamente el estar aquí presente. Es un gusto para mí poder leerlos siempre y que podamos compartir en el chat, aunque sea en esta dinámica a distancia. Esperamos en el fondo que todo el insumo de información que hoy día se está compartiendo les permita a ustedes tener una reflexión sobre cómo estamos hoy día abordando el proceso, ¿cierto?, de formación, de acompañamiento. Si es suficiente con el tiempo que nos estamos dando, si la retroalimentación que nos está llegando es realmente efectiva, qué
cuáles son los focos que vamos y esperamos lograr, ¿ya? Una vez más, estimados profesores, equipos de gestión también que nos acompañan hoy día en esta capacitación, les agradecemos su tiempo. Esperamos haber entregado un elemento que es fundamental en la toma de decisión por ejemplo, del PME. Sabemos que siempre que hablamos de un plan de mejoramiento está inserto la necesidad y la iniciativa de poder generar acciones de formación docente. A veces no tenemos los recursos, pero quizás podemos ver cómo gestionamos procesos de capacitación y si esos procesos de capacitación en los cuales estamos hoy día invirtiendo realmente se están viendo reflejados en las prácticas y en las mejoras educativas que esperamos, ¿ya? Me cuesta así como leerlos, pero les agradecemos cada uno de sus comentarios. Lucía, te vuelvo a leer, dice, como brecha considero que todavía se ve disparidad de criterios y de las estrategias del aula. Sí, es verdad. Y una visión efectiva sobre la retroalimentación versus una necesidad de aplicar el DUA mientras se aspira a la cobertura curricular completa. Sí, es verdad. Hay una disparidad entre todas las situaciones que debemos abordar y por eso son importantes establecer focos claros. Ojalá tuviésemos más tiempo como para profundizar en esto, pero te voy a dar una clave, Lucía, y que quizás le puede servir a todos, ¿ya? Tiene que ver un poco con evidenciar la gestión pedagógica. ¿Qué es lo que nosotros queremos de la cobertura? ¿Queremos que el currículum se cubra o queremos la apropiación? ¿Cuánto es el porcentaje de apropiación que se genera por la cantidad de cobertura curricular que tenemos? ¿Es el DUA, cierto? Este diseño de planificación que nos permite esa apropiación. Esa es la pregunta a contestar, ¿ya? Nada, por mi parte me despido. Creo que ni siquiera dije mi nombre, pero ustedes ya me conocen. Mi nombre es Carla Saldívar, soy parte del equipo CIEMAX y una vez más estoy agradecida de poder compartir con ustedes y que ustedes se tomen el tiempo de poder estar con nosotros, ¿ya? Así que muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y nada, nos vemos en nuestra próxima sesión que es en mayo, para que estén atentos, hagan la inscripción en la plataforma, en esta nueva plataforma maravillosa y ojo que en 24 horas va a estar su certificación y el material a disposición, ¿ya? Cualquier cosa pueden escribirnos a talleres@ciemax.cl o a contacto@academiaciemax.cl si quieren saber más de formación docente y profundizar en algún tema y conocer nuestros programas. Un abrazo tremendo a cada uno de ustedes y que tengan una excelente noche. Un gusto. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este taller. Esperamos que lo aprendido se traduzca en acción real dentro de tu aula. Pero esto no termina aquí. Cada mes te traemos un nuevo taller gratuito con contenido fresco y relevante para tu práctica. Síguenos en nuestras redes para no perderte la próxima fecha. Nos vemos en el siguiente taller.